Vamos a hablar con un político joven, Ujú. que es el presidente del Consejo Deliberante de Lanús. Y además es el vicepresidente del PJ de Bien. Lanús. Se llama Agustín Valladares y quien lo saluda es Marcelo Aymar. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Buen mediodía, en realidad, para vos y para toda la audiencia. Si vos tuvieses que definir al municipio de Lanús, quien comanda como intendente Julián Álvarez, en este momento el peronismo, ¿vos dirías que el municipio de Lanús es un municipio que remite a la cámpora? Bueno, por supuesto que el intendente es un militante de la Cámpora, sí, por supuesto. La verdad es que Lanús, luego del gobierno de Grindetti, ¿no?, el candidato a gobernador de Patricia Bullrich, Sí. todas las fuerzas políticas del peronismo, mediante las PASO, en 2023, hemos construido un volumen electoral muy, pero muy importante. A mí me tocó competir, yo también competí contra Julián, fuimos 4 en las listas. Julián salió primero, me tocó seguir segundo, bueno, y compañeros de otras fuerzas políticas en otro orden, pero después de las PASO construimos una unidad electoral que nos permitió un triunfo realmente muy, muy importante, porque era al candidato a gobernador de Patricia Bullrich, ¿no? Vos no, vos no te considerás un militante de la cámpora. No, 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 yo no soy militante de la Cámara, no, no. Y en este proceso de unidad, ¿qué tendrías que, como peronista, remarcar en cuanto a cuestiones que tendrían que bajar para lograr una unidad verdadera y no solamente apremiante porque vienen ahora el 7 de septiembre las elecciones en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué le demandarías? Y también haciendo, metiendo un análisis introspectivo hacia vos, pero en cuanto al Frente Renovador, al movimiento Derecho al Futuro, a la Cámpora. Bueno, es muy buena tu pregunta, ¿no? Porque hoy en día cuando se habla de la unidad del peronismo y todas estas cuestiones que trascienden en las redes o en los medios de comunicación, se hablan de los temas de la política, no de la necesidad de construir una unidad y ordenar a la política detrás de esa unidad. Y me parece que eso, primero, es muy importante, ¿no? Yo quiero validar la unidad es importante, pero por sí sola, si a eso no le agregamos una batería de ideas que sea capaz de resembrar el peronismo, realmente no vamos a poder construir competitividad. La realidad es que el peronismo venimos de una derrota muy fuerte, no solo electoral, fue una derrota política, porque lo que ha sido derrotado fueron muchas ideas y propuestas del peronismo. En 2023 hablábamos de que si no nos votaban los trabajadores o los argentinos iban a perder todos sus derechos, y la realidad es que hoy en día la mitad de los argentinos que todas las mañanas se levantan a laburar y a ganarse el mango, lo hacen sin ningún tipo de derechos. Entonces me Agustín, parece que vimos una realidad que quizás no era la que realmente sucedía. pero Axel le está pidiendo al resto del peronismo que lo dejen gobernar y eso significa que le den mayor apertura y mayor porcentaje dentro de las listas que van a armar para el 7 de septiembre. Son dos, insisto, ¿no? Son dos esferas de análisis diferentes. Porque Una yo cosa creo es la que la, cuestión de la la... discusión me parece que termina siendo esto, ¿no? O sea, le vamos a dar en esa unidad del peronismo, va a terminar graficándose para que el gobernador pueda llevar adelante sus políticas porque tiene la apoyatura de la Cámara de Diputados bonaerense y la Cámara de Senadores, o va a ser una unidad muy a los apurones para tratar de presentar una cierta unidad que después en gestión no se va a legitimar, porque es lo que está pasando hoy en día con las diferentes secciones o las diferentes miradas partidarias que tiene en la Cámara de Diputados bonaerense Axel, que es lo que reclama él como gobernador. Sí, tal cual, ese es el reclamo del gobernador, y me parece que es necesario que haya un abroquelamiento en defensa de las políticas del gobernador. Pero lo que voy es lo siguiente: la unidad entendida, y si apoyamos la punta del compás en los problemas de la política, tiene que ver con esto. Bueno, un diputado más, un diputado menos, quién cierra la lista. Yo, como militante peronista, y también recojo el guante ya que me presentaron como un joven peronista, me parece fundamental que a esa unidad que tiene que ver con la política, que tiene que ver con ponerse de acuerdo, ver quién mete un legislador más o un legislador menos, o quién encabeza, que es necesario, porque sin eso tampoco hay un denominador común que te permita seguir proyectando. Si a eso nosotros no le agregamos los problemas que de verdad discute la gente, yo cuando voy a la feria, la panadería, la carnicería, cuando me tomo el bondi, los vecinos no hablan de los problemas de la política, hablan de que los sectores medios tuvieron que irse de la prepaga, que el laburante en blanco ahora termina, el trabajador en blanco, el trabajador con derechos, que era el tipo de que era el que mejor estaba en el barrio, un colectivero, digamos,
esa caracterización del trabajador. Antes le alcanzaba con su laburo, ahorraba unos manguitos, iba de vacaciones, ahora termina a laburar y se tiene que subir a su propio auto y hacer de Uber, ¿no? Hay una realidad concreta que nos está pasando por encima y que el peronismo, luego de esta derrota política muy fuerte que hemos tenido, no hemos podido esbozar ideas para resolver los problemas de la gente. Es diagnosticar y es también construir propuestas sobre los problemas reales que hoy tiene la gente en una situación de muchísima, de un divorcio, ¿no?, con la política. La verdad es que la sociedad está divorciada con la política, lo hemos visto en las escasas participaciones electorales en estos últimos meses. Agustín, vamos de mayor a menor. Nación, provincia, municipios. La plata que no le baja a Milei al soviético. Le hace el soviético, para no ser más agresivo, porque sí él lo es con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no le baja fondos. Por ende, Axel no le baja fondos a Julián Álvarez, que es el intendente de Lanús. Vos sos el presidente del Consejo Deliberante, lo que sería, le decimos a la audiencia, la Cámara de Diputados y Senadores del municipio de Lanús. Dame 2 o 3 ejemplos de todo este recorrido que yo hice que no le llega a la persona que vive en el municipio de Lanús, que comienza con la guita que no baja Milei desde Nación. Mira, si vos le preguntás a cualquier vecino del conurbano bonaerense, del cual Lanús, por supuesto, no solo que no escapa, sino que podría decir que se ubica dentro del corazón, naturalmente, por supuesto, sobrevuela el tema de la economía, que eso tiene que ver con una política nacional que se está llevando puesto a los demás problemas, pero después tenés 2 temas centrales, que es las calles, el estado de las calles y la inseguridad. Hoy en día hacer 100 metros de hormigón, cordón cuneta con el fluvial, no baja de $100.000. Lanús tiene 8.500 cuadras y en un gobierno nacional que te recortó la obra pública. O sea, ahí tenés ya un agujero negro muy difícil de resolver. La cuestión de la seguridad. Yo no veo fuerzas federales cambiando los barrios de mi ciudad. No veo fuerzas federales combatiendo el narcotráfico, que cada vez crecen más. Hoy en los barrios más pobres del conurbano los únicos que tienen guita son los narcos, que además financian los prestamistas usureros y el laburante de la economía popular, que no está en blanco, que no puede acceder a un préstamo bancario o una tarjeta de crédito, lo que hace es sacude a ese prestamista y entra en una lógica y un círculo malicioso muy importante. Ahí tenés 2 ejemplos clarísimos: seguridad y obra pública, que son las demandas que el vecino te pide constantemente, ¿no? Y con mucha razón. Agustín, queríamos escucharte unos minutos, seguramente vamos a volver a hablar sobre otras cuestiones durante el 2025. Te mando un abrazo, gracias por haber accedido a estos minutos a conversar, que era la primera vez que lo hacíamos, y buen fin de semana. Muchas gracias, y termino con este concepto: que el peronismo vuelva a gravitar sobre las ideas y que el cimiento de la unidad tenga que ver con eso más que con los problemas de la política. Muchísimas gracias a ustedes y a sus órdenes. Gracias, Agustín. Quien estaba hablando con nosotros era Agustín Valladares, quien es el presidente del Consejo Deliberante de Lanús, un político joven del PJ que además es vicepresidente del municipio de Lanús.